Muy buenos días. En esta oportunidad, mi persona, el alumno Hansel Joel Arriba Bomani, estoy en el curso de filosofía. Tengo como docente a la maestra Hilda Nadia Mónica de la Asunción Bedoya. Les voy a hablar sobre un análisis de la inconstitucionalidad de algunas normas jurídicas vigentes. Para introducirnos en el tema, este trabajo va a analizar la inconstitucionalidad de normas desde dos enfoques: el positivismo jurídico, que valora la validez formal de la ley, y el realismo jurídico, que prioriza la interpretación judicial y el contexto social. Se va a estudiar el caso Morán Vargas versus Larrenière para mostrar cómo ambas teorías abordan conflictos entre ley escrita y derechos fundamentales. El objetivo es reflexionar sobre la necesidad de una justicia más dinámica que proteja adecuadamente los derechos humanos en el Perú. El caso que tenemos es el de Morán Vargas versus Larrenière, y los hechos del caso que podemos mencionar es que Ricardo Morán es un productor de televisión que recurrió a la gestación subrogada en el extranjero para tener hijos con su pareja debido a problemas de fertilidad. Al solicitar su inscripción en la RENIEC con su apellido, esta institución se negó, argumentando que la gestación subrogada no está regulada por la legislación peruana. Ante la negativa, Morán demandó al Estado ante el Tribunal Constitucional para que se reconociera la filiación y derechos de sus hijos en el Perú. ¿Cuál es el conflicto entre la ley y los derechos fundamentales? Bueno, el conflicto va a surgir porque en el Perú no existe una regulación clara sobre la gestación subrogada, lo que genera un vacío legal. A pesar de esta falta de norma, los derechos fundamentales de los niños, como el derecho a la identidad y a la nacionalidad, no pueden ser ignorados, ya que estos derechos están protegidos y por la Constitución peruana y los tratados internacionales como la Convención sobre Derechos del Niño. ¿Cuál fue la resolución del Tribunal Constitucional? Falló a favor de Ricardo Morán, ordenando al RENIEC inscribir a los niños con sus apellidos y reconocer su nacionalidad peruana. El fallo se basó en el interés superior del niño, que es un principio clave en la Constitución y en el derecho internacional. Además, el tribunal sostuvo que los derechos fundamentales no pueden quedar supeditados a la falta de una ley específica y deben protegerse, incluso en contextos no regulados como la gestación subrogada. ¿Qué norma podría considerarse inconstitucional? Y bueno, la norma en cuestión es el artículo 21 del Código Civil peruano. Este artículo regula la afiliación de hijos extramatrimoniales, pero no contempla modalidades como la gestación subrogada, dejando un vacío legal que afecta el derecho a la identidad y nacionalidad de los niños. Por esta técnica, podría ser considerada inconstitucional por omisión, al no garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de estos menores. Y la relación con el caso de las teorías del positivismo y realismo jurídico, el caso Morán Vargas versus Larrenière se vincula estrechamente con teorías del positivismo jurídico y realismo jurídico que hemos analizado. A continuación se va a exponer cómo se relaciona este caso con las distintas corrientes teóricas discutidas. El primer punto es el positivismo jurídico, ya que el caso aborda un conflicto entre la ley escrita y los derechos fundamentales, lo que pone en evidencia las limitaciones de una interpretación cuando estas no están contempladas en las normas. Aquí es donde entran las perspectivas del positivismo jurídico. El positivismo excluyente de Kelsen, desde la perspectiva de Hans Kelsen, el derecho es un sistema de normas válidas solo si se cumplen con procedimientos formales, sin importar su contenido moral. Aplicando esta visión, la RENIEC pudo negar la inscripción por falta de una norma explícita sobre gestación subrogada. El positivismo incluyente de Hart, con su concepto de regla de conocimiento, explica que el derecho no se limita solo a normas escritas, sino que también incluye aquellas que son aceptadas y aplicadas socialmente dentro del sistema jurídico. El positivismo crítico de Ferrajoli. El positivismo crítico de Luigi Ferrajoli es clave en este caso, pues sostiene que el derecho debe proteger los derechos fundamentales y critica el positivismo tradicional,
que a veces permite normas injustas. Ferrajoli destaca la importancia de garantías procesales y un control judicial efectivo para defender a las personas contra normas que violen sus derechos. El realismo jurídico. El realismo jurídico de Alf Ross es fundamental para entender la resolución del caso. Este enfoque destaca que las decisiones judiciales no se basan solo en aplicar normas rígidas, sino que consideran factores sociales y contextuales. Además, el Tribunal Constitucional valoró la realidad social sobre la gestación subrogada y el impacto en los derechos de los niños, adaptando el derecho a las circunstancias concretas. Las conclusiones. El derecho no es solo un sistema cerrado de normas formales. El caso Morán muestra que aplicar la ley de manera mecánica no garantiza la protección real de los derechos fundamentales. Y el Tribunal Constitucional fue más allá del positivismo estricto, basando su fallo en principios constitucionales como el interés superior del niño, la identidad y la nacionalidad. Como punto número 3 tenemos el enfoque garantista de Ferrajoli, que se refleja en la decisión judicial, que priorizó la protección de los derechos humanos frente a la falta de regulación. Y desde el realismo jurídico podemos ver que la sentencia consideró el contexto social y el impacto real en la vida de los menores. Como punto número 5 tenemos que este caso va a sentar un precedente en el Perú para interpretar el derecho de forma flexible y humana. Y como punto número 6 el caso Morán Vargas versus Reñán evidencia que el derecho debe alejarse del legalismo estricto y ser un instrumento efectivo para proteger los derechos fundamentales. Y las propuestas de solución que se van a mencionar, uno es crear una ley específica sobre gestación subrogada en Perú. Como punto número 2 fomentar en todo el sistema judicial una interpretación constitucional que priorice los derechos fundamentales. Como punto número 3 mejorar la formación ética en derechos humanos en las carreras de derecho. Como punto número 4 tenemos fortalecer el control constitucional para que los tribunales puedan actuar cuando las leyes no protegen adecuadamente los derechos fundamentales. Como punto número 5 impulsar políticas públicas que reconozcan nuevas formas de familia. Y como punto número 6 promover un diálogo entre el derecho positivo y los valores éticos y democráticos. Esta es la bibliografía empleada en el presente trabajo. Muchas gracias.